Bienvenidos a mi canal, soy Daniel Guebelalde y llevo más de 15 años de experiencia organizando programas de idiomas en el extranjero. Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar acerca del programa académico en Estados Unidos. Es decir, te voy a dejar las 10 claves, los 10 mandamientos que tienes que tener en cuenta para entender sin ninguna duda cómo funciona este programa y si es para ti o no es para ti. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de estudiar en Estados Unidos, en un high school, tenemos dos tipos de opciones distintas. Y esto me lleva al primer mandamiento, que son tipos de programas. Aquí tenemos, por un lado, el programa en colegio público o un programa en colegio privado. Generalmente los solemos diferenciar por el tipo de visado necesario. Es decir, escucharéis con bastante frecuencia que existe el programa J1 y el programa F1. Vamos allá. El programa J1 es el programa de intercambio de estudiantes, también conocido, que al final lo que implica es atender esta experiencia en un colegio público, en un high school. El segundo programa, es el F1, implica, como podéis entender, irnos a un colegio privado. Y esto me lleva al punto número 2, a la regla número 2, que es diferencias entre el J1 y el F1. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el programa J1, como ya digo, vas a un colegio público y hay algo muy particular, que es que este programa implica que está subvencionado directamente por el Departamento de Estado norteamericano. Por lo tanto, lo que vamos a encontrarnos es que, sin hacer spoiler y sin hablar de precios, en términos generales, en toda la industria, el programa más económico que vamos a encontrar es este. Es el programa en colegio público. ¿Por qué? Porque está directamente subvencionado por el Departamento de Estado. Bien, tenemos una segunda pata, que es el colegio privado. Lógicamente, en precio es menos económico, y además hay que tener en cuenta que la opción del colegio privado nos abre muchas más opciones a la hora de elegir, dependiendo de cuál sea el perfil nuestro como familia o como estudiante. ¿Por qué digo esto? Porque una de las características del programa J1 es que no podemos seleccionar, no podemos elegir dónde estamos yendo. Al igual que no podemos seleccionar cuál es el colegio, tampoco podemos seleccionar cuál es la familia, tampoco podemos seleccionar cuál es la ciudad o el estado al que quiero mandar a mi hijo o a mi hija. Esto hay veces que chirría, hay veces que nos suena un poquito complicado de entender, pero funciona de esta forma. Sin embargo, el colegio privado, el programa F1, tiene la ventaja de que puedes seleccionar cuál es, no solo al estado al que vas, la ciudad a la que quieres ir, sino también cuál es el colegio que mejor se adapta a tu perfil, bien sea por perfil económico, bien sea por características, por tipología de colegio, quiero un colegio laico, quiero un colegio religioso, quiero un colegio en el que pueda practicar este deporte o esta actividad, dependiendo de cuál sea el perfil también de mi hijo. Bien, pues esa es la principal ventaja que tiene el programa F1. Esto me lleva a la tercera clave, que es tipos de alojamiento, dónde se puede quedar mi hijo mientras atiende un programa escolar en Estados Unidos. Aquí tenemos dos opciones. Para el programa J1, el programa en colegio público, como hemos dicho, la única opción viable es el alojamiento en familias nativas, también dicho host families. Bien, ahora vamos a entrar un poco en detalle porque aquí hay tela que cortar. La segunda opción, colegio privado, aquí sí que tenemos dos opciones, que es o bien me alojo en una familia o bien me alojo en un boarding school, que al final viene siendo un colegio privado con la residencia. Por lo tanto, yo me voy a alojar en este caso mi hijo o mi hija se va a alojar en la residencia del propio campus, del propio colegio. Dame un segundito que voy a beber agua porque voy de así del tirón, voy sin filtro, voy sin guión y esto verdaderamente es un poquito agotador. Ya he perdido el hilo, si es que no se puede parar. Vale, estamos hablando del alojamiento en los tipos de programas. Aquí las familias en Estados Unidos tienen un perfil un poco variopinto, ¿vale? No es lo mismo las familias o el perfil de familias que alojan en el J1 que el perfil de familias que alojan en el F1. Y quien te diga lo contrario miente, ¿vale? Vamos allá con cuáles son las características principales del programa J1. Y esto me lleva al punto número 4. Las características del J1 implica que, como ya hemos dicho, vas a ir a un colegio público, te vas a alojar en una familia, no puedes seleccionar dónde estás yendo, ni al estado, ni a la ciudad, ni al colegio, y algo muy particular que difiere del resto de programas, en el resto de países y programas y destinos, es que es la propia familia la que selecciona al estudiante. ¿Cómo? Vamos a ver, tenemos un perfil de familia,
¿vale? Yo tengo 2 hijos con estas edades, que les encanta este perfil, este deporte y esta actividad, tocan el clarinete y practican esgrima. Vale. Yo como familia estadounidense lo que voy a hacer es alojar a un estudiante. Si yo tengo 2 chicos, pues voy a alojar a un chico, o mi preferencia va a ser por alojar a un chico. Si además les gusta el clarinete y la esgrima, pues preferiblemente quiero que le guste el deporte o le guste esa actividad o practique ese u otro instrumento, por aquello de ganar en afinidad. Entonces, esto es muy importante porque es la propia familia la que selecciona al estudiante. Daniel, ¿qué pasa si ninguna familia se quiere seleccionar a mi hijo o a mi hija? Pues, lógicamente, si no hay ninguna familia que nos seleccione, no podremos entrar dentro del programa. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque el programa J1, como vais viendo, tiene un nivel de incertidumbre muy alto. Y cuando digo alto, es alto. Puede ser que estemos en el mes de junio, mes de julio con L, y apenas unas semanas antes del inicio de curso, y yo tan siquiera sepa tan siquiera sé si mi hijo o mi hija va a formar parte del programa, va a ser admitido porque no sé si hay alguna familia que le ha finalmente seleccionado. Y esto, bueno, pues como yo siempre digo, no es para todos los públicos. Además, hay que tener en cuenta que si el estudiante tiene algún tipo de preferencia en cuanto a la zona que le gustaría o el perfil de la familia que le gustaría, creo que ya ha quedado claro que en este programa no se puede elegir. La principal ventaja, sí, es cierto que te pegas un año estudiando fuera en una zona más o menos rural, porque eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que no se suele plantear hacer esta experiencia en grandes ciudades, sino que generalmente suelen ser ciudades más pequeñas, más rurales, pueblecitos, donde al final estemos, entre comillas, un poco más aislados. Y eso también hay que tenerlo en cuenta y eso también hay que saberlo a la hora de plantearnos hacer el programa de año académico en Estados Unidos, concretamente bajo el paraguas del J1. Vale, vámonos al F1, tipos de alojamiento, familias, etcétera, etcétera, del F1. Aquí, como es un colegio privado, sí que podemos entrar a seleccionar, o mejor dicho, a atender las posibles preferencias que cualquier familia o cualquier estudiante pueda tener. ¿Esto quiere decir que hay una garantía, un compromiso? Hombre, no al 100%, pero sí que se hace todo lo posible para tener en cuenta. Si mi hijo o mi hija tiene este perfil con estas características, vamos a intentar buscar un colegio y una familia que haga match, que encaje con esas preferencias que tenemos como familia. Esto, pues lógicamente, minimiza mucho el nivel de incertidumbre, porque tú ya sabes desde el mes de enero, febrero, marzo, o cuando sea que se inicie el proyecto o la preparación del programa, la aplicación, ya sabes a qué atenerte. Y eso, para la mayoría de los mortales, nos da muchas más garantías, mucha más tranquilidad y esto ya es una opinión, en cuanto comparas precios entre el programa J1 y el programa F1, hace la diferencia. Sí que es cierto que es más caro, pero a favor tienes todas esas ventajas que estamos comentando, ¿no? Libre de riesgos, libre de incertidumbre, conoces todo desde el minuto 1, no solo es que lo conozcas, sino que puedes entrar a seleccionar, por ejemplo, en cuanto hablamos del colegio, puedes entrar a seleccionar cuál es el colegio que mejor te gusta o que mejor se adapta a ti, por precio, por perfil, etcétera, etcétera. Pero no me quiero liar, estoy hablando de cómo son los alojamientos dentro del F1. Como ya digo, tenemos dos opciones, o te alojas en una familia o te alojas en una residencia de estudiante, en un colegio con residencia. Las familias generalmente suelen guardar estrecha relación, o directamente es que son familias de los propios colegios que se seleccionan. Es decir, yo quiero ir al Oak Mountain School en Atlanta o en donde sea, pues lo primero es buscar una familia que guarde relación o estrecha relación con ese colegio. Bien porque formen parte del staff del cole, bien porque sean parte de la comunidad de familias que mandan a sus hijos a ese colegio, bien porque vivan por la zona, sean vecinos de la zona, de tal forma que conozcan bien el colegio, las formas de desplazamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es una ventaja añadida que tiene este programa. Además, hay que tener en cuenta que el perfil, digamos, socioeconómico de estas familias es un poquito mayor que el perfil de las familias en el J1. No por nada, porque una de las ventajas que tiene, y aquí intento ser todo lo honesto y transparente posible,
excepto que las familias en Estados Unidos, me da igual que hablemos del J1 o del F1, las familias no suelen cobrar, no suelen tener una remuneración por alojar a estudiantes. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y esto va en la línea del orgullo estadounidense. Básicamente, ¿esto qué implica? Los norteamericanos, como bien sabemos todos, están muy orgullosos de todo, de su cultura, de su forma de ser, de su idioma, de sus maneras. Entonces, hay que entender estos programas donde te alojas en una familia bajo ese prisma. Es decir, ellos no lo hacen tanto por lo mucho o lo poco que se les pueda remunerar, que ya digo, no hay una remuneración como tal, sino simplemente hay pequeñas deducciones fiscales, algunos pequeños beneficios, pero no está ahí el foco, ¿vale? Entonces, cuando ellos alojan a unos estudiantes porque verdaderamente quieren tenerte en su casa, quieren enseñarte su país, quieren enseñarte su cultura, su gastronomía, entre comillas, sus deportes, y como están muy orgullosos, quieren abrirse y quieren que todo el mundo forme parte de ello. Y esa es la razón principal por la que los estadounidenses alojan estudiantes. Ya digo, eso lo encontramos igualmente tanto en el J1 como en el F1, pero sí que es cierto que vamos a notar que si yo mando a mi hijo a un colegio en el que el precio medio de la matrícula son $30.000, pues lógicamente mi perfil socioeconómico va a ser mayor en términos generales que si mando a mi hijo a un high school. Insisto, que nadie se me ofenda con esto, simplemente es la realidad, ¿vale? Luego también, como ya hemos comentado, dentro del F1, dentro del colegio privado, hay colegios que ofrecen la opción del boarding, de la residencia dentro. Esto generalmente, ¿cuándo suele estar más o menos recomendado? Yo en términos generales no suelo plantearme esto como una primera opción. Primero, por una cuestión de presupuesto, porque es cierto que los boarding school suelen ser mucho más altos que los colegios privados en sí, y no te quiero ni contar que los colegios, los high school, los colegios públicos, los institutos, ¿vale? Entonces, primero por una cuestión de presupuesto, pero no es una cuestión de presupuesto. Ojo, hay que tener en cuenta el concepto en lo que yo personalmente creo cuando hablamos de estos programas, que hay una parte importantísima que es qué es lo que les enseña a nuestros estudiantes, a los estudiantes internacionales, hablando en términos generales, cuando hacen este tipo de experiencias, ¿vale? Aquí hablamos de crecimiento, hablamos de madurez, hablamos de enfrentarse a los problemas, hablamos de salir, o mejor dicho, reventar su zona de confort. Por lo tanto, todas estas situaciones se van a ver con más asiduidad en las familias, cuando te alojas en una familia, frente a cuando te alojas en una residencia, ¿vale? Que al final estás en un entorno mucho más cerrado, con una serie de normas, con una serie de horarios muy encorsetados, y al final no tienes margen de salirte de ahí. Cuando hablas o estás con una familia, la cosa cambia, porque es todo mucho más abierto, es todo mucho más orgánico, es mucho más relaciones que van surgiendo de forma casi espontánea y diaria, y hay un proceso que esto es fundamental, que es el proceso de adaptación que tienes que pasar. Esto me lleva al punto, a la clave, yo no sé por cuál vamos ya, sino a la clave de adaptación a tu familia. Esto es fundamental, esto es básico, porque aquí es donde reside, te diría, el 75% o incluso el 80% del éxito de este tipo de experiencias recaen en cómo está siendo la estancia con tu familia, cómo tú eres capaz de adaptarte a las rutinas, al día a día, a los horarios de la familia y viceversa, y cómo la familia es capaz de adaptarse a ti. Por lo tanto, ahí hay un ten con ten, y posiblemente es la parte más complicada de este tipo de experiencias, este tipo de salidas, este tipo de programas, que es cómo nos adaptamos mutuamente. Al final estamos hablando de relaciones interpersonales y es posiblemente, ya digo, lo más complicado para que todo funcione. Claro, ¿qué pasa? Que cuando consigues que funcione, cuando consigues que la cosa vaya bien, que haya una buena relación, que haya un buen match, un buen feeling entre ambas partes, la experiencia es brutal. Y no lo consigues eso en un boarding. Por lo tanto, como digo, no es solo una cuestión de presupuesto, de quiero mandar a mi hijo a una familia porque es más barato que a una residencia, sino que suelo recomendar esta idea, como digo, porque vas a estar en contacto con su cultura, con su idioma, por supuesto, con la comida, aunque bueno, en este caso quizás la gastronomía estadounidense no sea la que yo más desearía para mí o para mis hijas,
pero sí que es cierto que bueno, estás dentro de esa cultura, estás dentro de ese día a día, estás dentro de sus rutinas, de sus horarios, de sus idas, venidas, de los hijos, de las actividades de los hijos, de tú participar de ese día a día, y eso al final creo que es mucho más transformador, mucho más enriquecedor para los estudiantes, para un CT. Voy a hablarte ahora de los requisitos que hay que tener en cuenta para un programa o para optar por otro, que son dos caminos totalmente distintos. Primero, cuando hablamos del J1, del colegio público, como ya digo, es un programa que está directamente subvencionado por el Departamento de Estado, tiene ciertos requisitos de acceso. No todo el mundo que quiere aplicar puede hacerlo. ¿Cuáles son los principales requisitos? Primero, tienes que tener 15 años cumplidos al inicio del programa. ¿Esto qué quiere decir, Daniel? Pues básicamente que cuando arrancamos en agosto, la mayoría de los programas arrancan en agosto, ya tienes que tener los 15 años cumplidos. Además, implica estar en cuarto de la ESO en adelante. ¿Quiere decir esto, Daniel, que puedes hacer este programa J1 antes de cuarto de la ESO? No. Primero, segundo, tercero, vetados. Solo se puede hacer a partir de cuarto. Cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato. Ojo, teniendo en cuenta que al inicio tienes que tener los 15 años. Por lo tanto, si tú eres tu hijo o tu hija ha nacido en noviembre, ha nacido en diciembre y quiere hacer cuarto de la ESO, va a estar o lo siguiente, porque lógicamente va a tener prioridad de selección todos aquellos estudiantes que ya tengan los 15 años antes del mes de agosto. Por lo tanto, si tu hijo nace en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, está fastidiado. Eso por un lado, edad y nivel. Otra cosa que hay que tener en cuenta, otro requisito, es que tienes que tener un nivel, digamos, intermedio de inglés. Hay un pequeño examen que tienes que pasar. No suele ser un problema porque suelen ser exámenes sencillitos, pues un ELTIS, Duolingo, hay diferentes opciones, pero quédate con la idea de que más o menos tienes que tener un nivel intermedio, te diría entre un B1 y un B2, sería lo mínimo para poder acceder a este programa. Y luego también, algo importante, ¿vale? No solo la edad, no solo el curso al que aplicas y el nivel de inglés, sino que además, por supuesto, tienes que tener todo aprobado para poder marcharte, eso es importante, un expediente académico relativamente bueno, no hace falta que sean todo 10, todo matrículas, pero sí relativamente bueno. Y hay que tener en cuenta también que este programa solo lo puedes hacer un año, un curso académico. Si lo has hecho en cuarto, no puedes ni hacer una extensión, no puedes hacer primero bachillerato, si has hecho cuarto, primero no, pero segundo lo quiero volver a hacer, no se puede. El visado J1 solo se concede para una vez, un año, ¿vale? Y esto veremos porque entra en contraposición con el F1, que ahora hablamos de cuáles son los requisitos de acceso para ese tipo de programa, ergo para ese visado. Vale, ahora vamos a hablar de cuáles son los requisitos para acceder al programa F1. A priori no hay unos requisitos formales como sí que puede haber en el J1, pero sí que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, algunas ventajas que tiene este programa es que no hay una limitación temporal. Es decir, tú puedes hacer no solo un solo año, no solo un curso académico, sino que se puede extender. Puedes hacer 2, 3, 4 sin ningún problema. De hecho, es bastante frecuente que las propias instituciones, los propios colegios en Estados Unidos hagan o te pongan las facilidades para que te quedes años próximos. Es decir, si vas solo, en vez de quedarte en un año una experiencia puntual, ellos van a hacer a través de becas, a través de diferentes sistemas, te pueden ofrecer para que te quedes más años. Eso es lo primero. Luego, no hay un requisito de curso mínimo para poder hacerlo, como si pasaba en el J1. Lo podemos hacer desde primero, segundo, tercero de la ESO sin ningún problema, ¿vale? Aquí entra también un poco cuál es el año ideal o cuáles son los cursos adecuados para poder hacer esta experiencia. Tampoco me quiero adelantar, porque estoy en el bloque de los requisitos, pero aprovecho la coyuntura para autocontestarme. Básicamente, siempre solemos recomendar hacer la experiencia en Estados Unidos cuando ya el alumno tiene un nivel de madurez suficiente para poder afrontar todos y cada uno de los problemas, o no necesariamente problemas, pero sí las circunstancias que se va a ir encontrando a lo largo de todo su año, ¿vale? Por lo tanto, depende mucho de la madurez del estudiante. Pero yo quizás me atrevería a decir que un tercero de la ESO en adelante es perfecto para hacer esta experiencia. Generalmente suelo ser bastante reacio a recomendar realizar programas ya durante los cursos de bachillerato, primero y segundo, pero
también se podría hacer. Idealmente, siempre suelo plantearlo en tercero y en cuarto, porque así los cursos de bachillerato estamos aquí, lo hacemos, vamos a por notas y siempre suele ser más óptimo todo ese proceso. Además, hay que tener en cuenta que si la ventaja que tiene hacerlo en tercero frente a hacerlo en cuarto de la ESO, te va a permitir tener un año entre medias antes de cursar el bachillerato, que nunca viene mal. Eso en cuanto a un poco los principales requisitos. Luego también es cierto que vamos a entrar en cuáles son los perfiles de estudiantes para un programa y otro. También voy a hablar de cuáles son los perfiles de familias que a priori pueden ser más susceptibles de orientarse a un programa u otro, pero no me quiero adelantar. Dicho lo cual, si te está gustando este contenido y crees que en un momento dado puede ser interesante que recibas más información, más contenido acerca de los programas y las salidas al extranjero para tu hijo, para tu hija, te invito a seguirme porque al final voy publicando periódicamente, todas las semanas vas a encontrar un vídeo mío en el que hablo y trato estos temas. Por lo tanto, te invito a seguirme para más contenido como este. Esto me lleva a la siguiente clave, que es cuál es el perfil de familia adecuado para un programa u otro. Todos los estudiantes son distintos, cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propios miedos, sus propias barreras y, como es lógico, cada una de las familias tienen sus propios miedos, sus propias barreras y sus propias circunstancias. Por lo tanto, en este bloque vamos a tratar cuál es el perfil más o menos apto para un programa u otro. Como ya hemos comentado, el programa J1 tiene un nivel de incertidumbre muy alto. Por lo tanto, si tú eres una familia que no te importa perder un poco de control en la decisión final, este es tu programa. Si no te importa ese nivel de incertidumbre, dónde vas a ir, me da lo mismo ir a California que ir a Minnesota, que estar en Georgia, si eso no es un problema, adelante. Si además no te importa el perfil de colegio, si la familia estás más pro a realizar esta experiencia, que tu hijo, que tu hija viva ese intercambio cultural y estás mucho más abierto a, por ejemplo, al perfil de familia que te puede asignar, pues familias monoparentales, que en zonas rurales, una granja en donde no hay nada a 20 kilómetros a la redonda. Si eso crees que para ti no es un problema, adelante, porque al final vas a conseguir tener una buena experiencia con un precio bastante más asequible que el programa F1. Sin embargo, si eres una persona o sois una familia que os gusta tener las cosas más planificadas, más organizadas, que tengas un mayor nivel en la toma de decisión, que puedas valorar cuál es el perfil de familia que quieres, cuál es el perfil de colegio que quieres, cuáles son las actividades, los deportes que a priori te gustaría que tu hijo o tu hija tuviera durante su estancia fuera, creo que el programa F1, sacrificando un poco el presupuesto, creo que sería una muy buena opción para vosotros. Hemos hablado del perfil de familia, pero también hay una de las preguntas que siempre sale en las entrevistas es, bueno, ¿cuál es el perfil de estudiante adecuado para realizar esta experiencia? Si bien es cierto que no hay un perfil tipo, sí que hay que tener en cuenta que lo que va a primar a la hora de plantearnos realizar, ya no hablo del J1 o el F1, sino en general de hacer estas experiencias, este tipo de experiencias, fijaos que no es tanto, desde el punto de vista del estudiante, no es tanto atender a su nivel, a su expediente académico, que sí, por supuesto, tienen que ser, como ya hemos comentado antes, tiene que estar todo aprobado, tienes que ser más o menos un buen estudiante, pero donde hay que poner verdaderamente el foco es, yo lo pondría en la autonomía del estudiante y la madurez. Si tenemos entre manos a un alumno que es capaz de trabajar de forma autónoma, llevar las cosas al día, que no tenga necesidad de mamá, papá, estar constantemente detrás mía, llevando los deberes, las tareas, la entrega de los ejercicios, de los proyectos, los exámenes. Si yo trabajo de forma autónoma, si yo trabajo llevando mis cosas y no necesito que esté mamá, papá detrás, eso es una ventaja y eso me coloca en una posición muy favorable para poder realizar este tipo de experiencias con éxito. Sin embargo, y en contraposición, si lo que tenemos es un alumno que no lleva las cosas al día, que lo deja todo para el último momento, que necesita constantemente del refuerzo de mamá, papá para llevar las tareas, los deberes, las entregas, pues lógicamente
ese estudiante lo va a pasar peor, le va a costar más ese proceso de adaptación, porque luego hay que tener en cuenta también, y esto me lleva a la siguiente clave, que es el tipo de sistema educativo que tiene Estados Unidos, que es totalmente distinto al que estamos nosotros aquí acostumbrados en España, el sistema educativo español, ¿vale? Aquí nos centramos más en la teoría y el sistema anglosajón. En Estados Unidos siguen el sistema un poco más anglosajón, consiste básicamente en aplicar mucho más la práctica a través de ejercicios, a través de entregas, a través de proyectos, a través de, oye, esta es la lección, tienes que trabajarla tú en casa, y en clase venimos no tanto a que yo, profesor, te cuente la lección, sino a resolver las dudas que tenemos. Por lo tanto, muchas veces tenemos la sensación de que cuando estamos allí, cuando estamos dentro del aula, nuestro nivel es más alto que el que podemos encontrar con el resto de compañeros. No es que nuestro nivel sea más alto o más bajo, sino que verdaderamente estamos acostumbrados a una metodología distinta a lo que ellos se plantean, ¿vale? Y esto es importante. Y esto me lleva al punto de cómo son la selección de asignaturas, cuáles son los tipos de asignaturas que nos vamos a encontrar tanto en los programas de high school como en los programas de colegios privados. En general, en el sistema educativo estadounidense. Tenemos diferentes clasificaciones, ¿vale?, a la hora de plantearnos cuáles son esas asignaturas. Primero, atendiendo al nivel académico puro y duro, pues tenemos las asignaturas regulares. Luego tenemos diferentes niveles, tenemos las regulares, tenemos las honors, y luego tenemos una serie de créditos que nos pueden dar dentro de un marco quizás más preuniversitario, que nos van a dar más créditos para poder acceder al college o a la universidad, que básicamente son los Advanced Placement, los AP. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea mi proyección, vamos a poder seleccionarnos un nivel distinto para cada una de las asignaturas. Si atendemos directamente a la función dentro del currículum, pues tenemos las asignaturas obligatorias, ¿vale?, que son las core, básicamente pues inglés, matemáticas, asignaturas obligatorias, Global Studies también, y luego tenemos las elective, que son las asignaturas, no me sale la palabra, son las asignaturas optativas, voluntarias, las que puedes seleccionar, que aquí entra una batería de diferentes asignaturas que, bueno, pues van desde periodismo, arts and crafts, business, psicología, un montón de alternativas que podemos ir cogiendo para completar nuestro currículum. No quiero hacer este vídeo extremadamente largo porque quiero que te sirva, quiero que sea una primera guía para empezar a dilucidar cuál es el programa con el que te sientes más cómodo, vosotros os sentís más cómodo como familia. La siguiente clave que me gustaría comentarte es cómo funcionan las redes locales en Estados Unidos. Cuando hablo de redes locales me refiero a toda la red de coordinadores regionales, locales, el staff, digamos que es esa estructura que está muchas veces que es invisible, pero que está allí sobre el terreno y que lo que hace es básicamente que todo funcione, que los programas funcionen, que si hay algún problema sepamos a quién tenemos que acudir. Entonces todo este entramado básicamente funciona con los sponsors, que son las organizaciones que están detrás de los programas, que son los que organizan, los que gestionan los colegios, los que convergen con las host families, con las familias nativas, y también esa red de coordinadores locales que en muchas ocasiones son personas voluntarias. Vuelvo a lo de antes, esto no se hace por el entramado, digamos, por la parte económica, sino porque verdaderamente están, como ya decía, orgullosos de su cultura, quieren compartirla al mundo, y hay una estructura muy grande, muy invisible, que está detrás precisamente para que todos los estudiantes tengan una buena experiencia. Vale, y aquí hay algo muy importante, que es que no todas las familias están en el mismo punto. No todas las familias tienen las mismas circunstancias, los mismos presupuestos, los mismos miedos, barreras, frenos. Por lo tanto, para valorarte a ti misma, hemos preparado un pequeño test que simplemente te voy a dejar aquí el enlace en la descripción para que puedas acceder y puedas, no sé si son 10, 12 preguntas, menos de 3 minutos, lo vas a poder rellenar y te va a dar el propio sistema una guía para que tú veas cuál es el punto en el que estás, cuáles son los puntos en los que hay que incidir. Si lo que te estás planteando es que tu hijo o tu hija pueda realizar un programa académico en Estados Unidos, te va a venir de perlas porque te va a servir precisamente para eso, para entender. Una vez que ya estás viendo este vídeo, estás viendo este contenido, creo que estás entendiendo muy bien cuáles son las diferencias entre un programa y otro. Creo que ya has podido ver si el J1 es para ti, si el F1 no es para ti. A partir de ahí,
con ese test vas a tener una guía mucho más certera de cuáles son las áreas en las que vas a tener que trabajar si verdaderamente lo que estás interesado es que tu hijo se vaya fuera. Por lo tanto, insisto, te dejo aquí el enlace, haz clic, vas a tardar 3-4 minutos en hacerlo y luego vas a recibir un pequeño resultado con un pequeño informe con esas áreas de mejora para poder continuar. Y por último, que llevo ya más de 30 minutos de vídeo, cosa que no quería hacerlo tan extenso, pero este es el primero de una serie de vídeos en cuanto a los programas en Estados Unidos se refiere. Por lo tanto, te invito a que sigas viendo el contenido aquí o aquí, no sé por dónde va a salir, pero aquí va a salir la ventanita para que puedas seguir ahondando en la idea acerca de los programas en Estados Unidos y por qué creo que es sencillamente la mejor solución para tu hijo o para tu hija.